Continuamos. Esta es la práctica 1, parte 2, continuación de la parte 2. Bien, nos quedamos aquí en estos cálculos del ingreso total, que fue la suma de las columnas que tenemos aquí y que después solamente arrastramos hacia el presupuesto real que estaba en la siguiente columna. Vamos a continuar con estos cálculos. Antes de seguir con la parte de la proporción del presupuesto, voy a corregir esta fórmula. Ojo, porque en el video anterior, la fórmula la hicimos al revés. La voy a cambiar y voy a decir que esto es igual al presupuesto previsto menos el presupuesto real. ¿Ok? Es el único cambio que vamos a hacer. Y después vamos a copiar la fórmula hacia abajo. Listo, ya está, corregido. Ahora bien, vamos a continuar. Vamos a trabajar ahora la proporción del presupuesto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que queremos saber qué proporción del total del presupuesto que está aquí es cada uno de estos rubros. Y para eso vamos a hacer una división para tener un porcentaje. Entonces, lo único que vamos a hacer es decir, esto es igual a este valor previsto, lo voy a dividir entre el total del gasto, que en este caso es este gasto previsto que está en la celda C22 y le voy a dar enter. Entonces aquí me aparece este valor, pero realmente esto no es dinero. Lo que yo necesito es que esto sea un porcentaje. Entonces simplemente voy aquí a la barra de herramientas de número y le aplico porcentaje. Y listo. Entonces me dice que esta comida representa el 14% de lo que se gastó de manera total, ¿no? En la parte del previsto. Ahí está. ¿Qué tendría yo que hacer? Pues bueno, la lógica me diría que simplemente debo de continuar con el otro casillero. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dividir este valor de la diversión también entre el total. ¿Okay? ¿Por qué lo hago así? Fíjense bien de esto. Aquí voy a aplicar de una vez los valores de porcentajes a las celdas para que no haya problema. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué sucede? Aquí la diferencia, fíjense bien, el valor con el que estoy trabajando, fíjense bien, es la celda C28, porque estoy aquí en la fila C28, pero el valor con el que estoy dividiendo sigue siendo este C22, ¿sí? Observen aquí también, si yo hago esto, voy a ver que estoy sí en la fila 27, pero de nuevo estoy en la celda 22. ¿Por qué? Porque el presupuesto que está aquí, este valor es uno solo. Entonces, si yo cometiera la osadía de copiar la fórmula, copiarla hacia todas mis celdas, ¿qué es lo que va a pasar? Observen que me empieza a marcar un error que dice dip diagonal 0. Esto quiere decir que no puedo hacer una división entre 0, me va a marcar error. Esto quiere decir que el dividendo es un 0 y vamos a ver por qué. Fíjense bien, si yo le doy doble clic aquí, me dice que está dividiendo en la celda C29 entre la celda C24 y en la celda C24 no hay nada, ¿ok? Entonces, cuando hacemos la copia de esa manera, que es una copia relativa, empieza a adaptarlo a la fila que sigue y eso está mal porque siempre lo debe dividir entre la C22. Entonces, para evitar ese error, tenemos que corregir nuestra fórmula de la siguiente manera. Tenemos que establecer de que esa celda C22 siempre es la misma. Entonces, lo que voy a hacer es ponerla como un valor absoluto, ¿ok? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Corrijo mi fórmula y lo único que voy a hacer es que voy a insertar un signo de pesos adelante de la C. ¿Eso qué significa? Que siempre la columna C es donde va a ir a buscar el valor, pero también le voy a poner un signo de pesos adelante del número, que es la fila, para que sepa que esta celda es fija y siempre lo va a dividir por esa fila, por esa celda. Entonces le doy enter, me da el mismo resultado, pero la diferencia es que ahora sí lo puedo copiar. Entonces, si yo copio esta fórmula hacia abajo en todas mis celdas, copio mi fórmula, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy aquí a la última nomás para que vean. Si cambia la celda de aquí, de las filas
relativas, por eso aquí no tiene ese valor fijo, y siempre lo divide entre las C22. ¿Okay? Eso se llama copias relativas y es de las cosas más importantes que tiene el Excel. ¿Okay? Mucho ojo con eso. Ahí está. Entonces ya tenemos los valores de los porcentajes. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Será que puedo yo copiar la fórmula? Vamos a ver. Si yo agarro todas mis fórmulas y las copio a la columna de al lado, ¿qué es lo que estaría pasando? Vamos a observar que vemos que aunque sí cambia de columna y empieza a agarrar la del presupuesto real, sigue dividiéndolo contra el C22. Yo necesito que ahora sea, no sea C, sino sea D. Agarro el presupuesto real. Entonces, pues lo único que voy a hacer es cambiar la celda, la columna C por la D. Y de vuelta me agarro y copio la fórmula. ¿Ok? Y ahí está. Entonces me dice que ahora sí está dividiendo la proporción del gasto real contra el, el correspondiente del presupuesto real. Sí movió la columna, sí, pero también había que mover la columna donde tenemos los reales. Y listo. Ahí tenemos nuestro segundo cálculo usando divisiones. ¿Ok? Listo, entonces ya tenemos prácticamente nuestra hoja terminada con los cálculos. ¿Qué nos falta trabajar? Nos falta trabajar esta sección. Y en esta sección de los gastos promedios, gasto mayor y mayor ahorro, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner una función. ¿Qué vamos a hacer? Aquí, como vieron, usamos esta que es la suma. Aquí vamos a usar una función que se llama así tal cual, promedio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir cuál es el gasto promedio. La función se llama promedio. Igual recibe dos parámetros. El primer parámetro es el inicio de, del rango de celdas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo el bloque. Aquí está. Y cerramos el paréntesis. Y listo. Entonces, este promedio, gasto promedio real, me está diciendo que está en 1,580 pesos el gasto el gasto promedio real. ¿Ok? Se me hace como muy poco. A ver, ¿está correcto? Sí, bueno, es un promedio. ¿Ok? Ahí está. Y este otro me dice cuál es el gasto mayor. Aquí vamos a utilizar una función que se llama max, que es el máximo, y lo único que va a hacer es que va a buscar de entre todos los valores del gasto real cuál es el mayor. ¿Sí? Me va a dar el gasto mayor, que en este caso son 6,000 pesos, que correspondía a la vivienda. ¿Okay? ¿Y cuál sería el ahorro mayor? Para el caso del ahorro mayor, vamos a utilizar la columna de diferencia y le vamos a decir que nos traiga también el máximo valor en donde la persona tuvo ahorros, donde no gastó todo su presupuesto. Y esos van a ser los valores que son positivos. Entonces, ahí está. Entonces me dice el máximo valor que ahorró fueron estos 1,000 pesos, que fue del gas y los suministros, luz, agua, etcétera, que pensaba gastar 4,000 y realmente gastó 3,000, pues tiene un ahorro de 1,000 pesos. ¿Okay? Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Entonces, pues con eso terminan nuestros cálculos. Entonces, ahí está. Guardamos nuestro archivo pues, para que no se pierda y listo. ¿Okay? ¿Qué nos faltaría hacer para terminar esto? Fíjense, hablando de cálculos, aquí arriba me dice cuál es el total de los ingresos, cuál es el total de los gastos y cuál es la diferencia, cuánto le quedó en el mes. Aquí vemos que están hechos estos cálculos. Aquí están las diferencias y todo lo demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a utilizar algo que se llama como, ahora sí que haciendo una referencia a otras celdas. No vamos a poner el cálculo aquí, pero lo vamos a traer de otro lugar donde ya está calculado. Para eso, le voy a dar un signo de igual y le voy a decir que los ingresos equivalen a lo que está guardado
aquí en el presupuesto real, en la parte de ingresos. Simplemente le voy a dar clic. Entonces dice que es igual a lo que haya en la celda C21. Aquí está. Ajá, D21, perdón. Sí, lo que haya ahí es lo que va a mostrar. Entonces, si los valores cambian, vamos a pensar que aquí si se gastaron los 600 pesos, va a cambiar. Vamos a pensar que aquí sí obtuvo un préstamo. Ajá, vamos a pensar que si le dieron el préstamo, entonces van a ver que ese valor, pues en automático cambia. Entonces, la suma sigue siendo lo que está en el valor de esta celda del C21. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo con los gastos. Vamos a decirle que es igual a lo que hay en gasto total. Ahí lo tenemos. Y el saldo, pues aquí lo podemos hacer directo. Podríamos traerlo de la diferencia, o podríamos hacer el cálculo. Esto es igual a lo que hay en ingresos menos lo que hay en gastos. Y listo, con eso terminamos nuestro, nuestro archivo. ¿Ok? Entonces simplemente, si lo vemos, es igual a lo que está aquí. Podría yo traerlo también referenciado, simplemente trayendo esta fórmula. Ya no es exactamente lo mismo, o lo puedo calcular así. Para hacerlo estandarizado igual que esto y que se mueva todo al mismo tiempo, pues simplemente lo traigo aquí. ¿Okay? Y listo. Ahí tenemos nuestro archivo pues prácticamente terminado. ¿Qué me faltaría hacer? Pues poner las gráficas. Entonces, si yo quiero graficar cómo se dieron los gastos contra lo real, contra lo previsto, pues una manera muy simple de hacerlo es seleccionando el rango de datos. Aquí está, no me voy a llevar las diferencias, solamente me llevo previsto contra real y me voy a insertar esta gráfica. Aquí siempre me van a aparecer unas ya sugeridas, entonces ustedes pueden elegir un modelo que ya esté prehecho, ¿no? Entonces tampoco hay mucho misterio. Aquí me dice que hay unos recomendados, podría yo agarrar aquí unos modelos que ya están prehechos, ¿no? Aquí están, ¿no? Entonces, de esa manera podrías resolverlo muy fácilmente. Aquí también me aparecen unas, a mí cuando son cosas comparativas me gusta utilizar, por ejemplo, los gráficos combinados, en donde tenemos columnas y filas, y ya me aparece algo como esto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a arrastrar el gráfico a el primer casillero y lo centro en el rango donde está mi recuadro, pues para que se vea así. Aquí obviamente ya podrías editar el tema. Le podemos poner ingresos, previsto versus real. Ahí está. ¿Ok? Entonces, de la misma manera voy a hacer lo de los gastos. Me voy a ir a agarrar los ingresos, selecciono ambas columnas, me voy nuevamente a insertar el gráfico, puedo agarrar una similar, ¿sí? O puedo agarrar una de columnas, la que les guste, ¿sí? Y aquí está. Entonces puedo de la misma manera llevarme mi gráfico aquí, ¿no? Es al revés. Este era, Estos eran gastos y estos eran ingresos. Ahí está. Entonces simplemente hay que acomodarlo a lo que había yo previsto. Aquí le pongo ingresos previsto versus real. Y no son ingresos, son gastos. Lo cambio aquí. Gastos. Ahí está. Okay, es una manera muy rápida de hacerlo. ¿Okay?
Y finalmente vamos a hacer una gráfica más.